que son dos conceptos distintos. Si bien es cierto, dentro del negocio jurídico, pues hay actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son negocios jurídicos, ¿ya? Ni todos los negocios jurídicos son actos jurídicos, ¿verdad? Bien, hay un libro, no sé si lo he subido, pero igual les voy a compartir el link. Dame un segundito, lo tengo por acá, lo tengo en Drive, solo que cargue en mi computador. El libro este es de Rogina Villegas. Aquí está. Ese libro vamos a estar usando para desarrollarlas. Bien. Vemos algún inconveniente ahí con la señal. Bien. Un momentito, por favor, ahorita se lo voy a compartir. Es que se me bloqueó esta cuestión. Obtener el enlace. Ahorita se lo voy a compartir de una vez para que ustedes lo puedan abrir. Denme un segundo. Vamos a abrirlo para que ustedes lo puedan y no tengan que estar pidiendo autorización para abrirlo. No estoy en la viendo. Denme un segundito. Copiar enlace. Lectores. Bueno, aquí está. Muy bien. F, aquí está. Copiar el enlace. Se los voy a dejar aquí en el chat porque no tengo acceso ahorita a WhatsApp. Rogina Villegas, ahorita se los comparto. Gracias, licenciado. Ahí estamos, chicos. Bueno, vamos a continuar. Posteriormente les voy a dar intervención porque si no, no avanzamos en la clase. Oye, y siempre abro un espacio después de explicar lo que estamos viendo. Ahí estamos. Bien. Veamos entonces, ¿qué entendemos por acto jurídico? El acto jurídico, dentro de la doctrina francesa, es denominado como, digamos, manifestación de voluntad. Así, dentro de la doctrina francesa. Entonces, pero este es el concepto clásico francés del acto jurídico, elaborado por los primeros comentaristas del Código de Napoleón. Recordemos la influencia napoleónica en el derecho civil. Esto sobre la base de las ideas de Comte y Potier. Entonces, la doctrina francesa entonces dice que es toda manifestación de voluntad hecha por una o varias personas con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho. Importante que vayamos haciendo esa diferenciación entonces entre acto jurídico y negocio jurídico. Fíjense ustedes que entonces el acto jurídico es toda manifestación de voluntad. Pero no toda manifestación de voluntad es negocio jurídico. Porque a guisa de ejemplo, el testamento.
En el testamento hay una manifestación de voluntad, ¿verdad? Quiero que ustedes piensen, hay una manifestación de voluntad, pero no hay un negocio jurídico, porque ese es un acto, ¿ya?, de última voluntad. Entonces, no todo acto jurídico, como decíamos, ni toda manifestación de voluntad es negocio jurídico. Bien. Esto puede ser realizado por una o varias personas con la intención, o sea, hay una intencionalidad de generar, ¿ya?, un derecho. Es decir, va a crear, va a modificar un derecho. Esa es la definición que nos da el autor Massaud. Bien. Ahora vamos al negocio jurídico. ¿Qué entendemos por negocio jurídico? El negocio jurídico entonces sería la manifestación de voluntad encaminada a producir consecuencias jurídicas. Según el autor Nicolás Coviello, esto es, a hacer que nazca, se modifique o se extinga una relación jurídica. Fíjense ustedes. Lo importante es que vayamos analizando punto por punto esto y lo relacionemos con lo que leímos. ¿Ya? ¿No? Artículo 1251 al 1268. De ahí la importancia que ustedes vayan adelante con la lectura. Entonces vamos a extraer esos elementos, ya ustedes vieron que establece en cuanto a la declaración de voluntad. Aquí estamos hablando de declaraciones de voluntad. Declaración de voluntad o declaraciones de voluntad privada encaminadas a conseguir un fin práctico jurídico, a las que el ordenamiento jurídico, bien por sí solas o en unión de otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas consecuencias jurídicas. Esto dice Spincanovas. Nos quedamos todavía cortos en cierta forma, porque ¿dónde está entonces lo que encontramos a partir del artículo 1251 en nuestro libro quinto del Derecho de Obligaciones, las obligaciones en general? Vayamos buscándolos, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. De ahí vamos a generar una discusión. Ahora veamos. Fíjense ustedes. Negocio jurídico. El negocio jurídico deviene de la clasificación primaria de los hechos jurídicos en naturales y en humanos. Conceptos jurídicos fundamentales. Fíjense ustedes, ¿ya? Allá por el primero y segundo semestre. Ustedes se recuerdan, ¿no? ¿Ya? Hechos jurídicos, actos jurídicos. Entonces, el negocio jurídico deviene de esa clasificación en hechos jurídicos, ¿ya?, en naturales y humanos. Hay hechos de la naturaleza y hay hechos humanos. Los hechos humanos, ojo, pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Importante recordar toda esta conceptualización, pues porque forma parte de la teoría general del derecho, ¿verdad? Y hablamos que los voluntarios, o sea, los hechos humanos voluntarios, a su vez se dividen en simples actos o negocios, que vienen a ser los actos jurídicos por excelencia, por supuesto. Que lo que interesa al mundo jurídico, ¿qué le interesa? No los simples actos, los actos jurídicos. Hay hechos, ¿ya?, de la naturaleza y hay hechos humanos, voluntarios e involuntarios. ¿Y qué hechos le interesarán al mundo de lo jurídico? Los hechos que tienen relevancia jurídica. Esos son los que interesan al mundo jurídico.
que tiene, por ejemplo, cae un árbol, ¿ya? Porque ya tenía, ¿qué? Ciertos años, ¿ya? De edad, digamos, y cae sobre el pavimento, sobre el asfalto. Y bueno, es un hecho de la naturaleza. Ya se están recordando, ¿verdad? Introducción al derecho 1 y 2. Y pasa algo ahí, interesa al mundo jurídico. ¿En qué momento le puede interesar? ¿Destruyó el asfalto, el pavimento? Son preguntas que debemos plantear. Digamos que no pasa más que cae sobre el pavimento, eh, como ya no tenía muchas ramas, entonces no destruyó el asfalto, el pavimento. ¿Le interesará al mundo jurídico eso? Son preguntas que debemos plantear. Ok. Ahí la vamos a resolver en el momento que les dé intervención. Pero ¿qué pasa si cae ese mismo árbol, digamos, ¿ya? Y hay un auto, ¿ya? Estacionado ahí en las cercanías y ¡prum! Le cae encima del auto y lo destruye. Y ese automóvil está asegurado, o sea, el propietario paga un seguro. ¿Interesa al mundo jurídico ahí? Sí, porque ya hay derechos. Fíjense ustedes, ¿ya? Ya hay derechos. Entonces la aseguradora va a ir a revisar y etcétera, y todo lo que ustedes ya saben. Y se quedará ahí nada más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dentro de ese vehículo habían personas? Fíjense ustedes, entonces va más allá todavía, ¿ya? Muy bien. Los dejo ahí inquietos para que ustedes piensen. Ahora, vayámonos a nuestro código. Fíjense pues, ¿qué teoría adopta nuestra legislación? Nuestro código adopta el término negocio jurídico en lugar de acto jurídico. ¿Ya? ¿Qué dice Rogina Villegas al respecto? ¿Qué es acto jurídico? ¿Qué es negocio jurídico? Hay diferentes teorías. La teoría francesa, la teoría alemana. ¿Ya? Nuestro ordenamiento jurídico está influenciado, ¿ya?, por el Código de Napoleón. ¿Mm? Entonces adopta el término negocio jurídico en lugar de acto jurídico. Aunque algunos artículos, como el 1319, recurre al término acto, fíjense ustedes. Vayámonos a nuestro artículo 1319. Título segundo de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Primer capítulo, disposiciones preliminares. Estamos hablando de las obligaciones. 1319 dice, toda obligación, no, aquí estamos hablando de las obligaciones, toda obligación resultante de un acto, estamos hablando de actos jurídicos, o declaración de voluntad. ¿Y en qué consiste? Consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces recurre al término acto, acto jurídico. ¿Qué teoría adopta entonces? La teoría del acto jurídico en el artículo 1319. No obstante, en el 1251, como podemos observar, menciona el negocio jurídico. Fíjense ustedes, parece una contradicción, pero son las distintas teorías
que tratan de explicar esto. O sea, los artículos no están ahí nada más porque se le ocurrió al legislador. Tiene una razón de ser. Y por favor les pido es que hay que estudiar la doctrina, hay que leer la doctrina para ir entendiendo cada uno de estos artículos. Un poco difícil que podamos analizar artículo por artículo, pero vamos a tratar de, en la medida de lo posible, ir avanzando en toda esta conceptualización. ¿Ya? Y con lo que ustedes leen, van a ver que van a salir bien duchos en derecho a las obligaciones, ¿verdad? Y cuando lleguen a obligaciones, digamos, a los contratos civil 4, van a desear que yo esté dándole la clase. Y yo encantado, ¿verdad? Entonces, y cuando reciban notariado 4, se van a recordar de su servidor. Pues yo conozco bien esto, no voy a tener problemas. Porque ahí ya se materializa todas estas obligaciones, todos estos principios, todos estos requisitos, se materializan en el derecho notariado 4. Bien, entonces, así podemos ver en el artículo este que mencionábamos, establece y reconoce el término negocio jurídico, siguiendo la concepción alemana. ¿Ya? Bien. Ahora veamos los conceptos vertidos en algunos artículos del Código Civil. ¿Qué conceptos están vertidos ahí que están regulados? Encontramos hecho jurídico. Por eso es importante conocer toda esta terminología. Hay conceptos jurídicos generales, hay conceptos jurídicos especiales, ¿verdad? Eso ya lo manejan ustedes. Y si no, hay que leer nuevamente Introducción al Derecho 1 y Introducción al Derecho 2. Hechos jurídicos, actos jurídicos, negocio jurídico. Ahora, fíjense ustedes que todo acontecimiento en la realidad es un hecho. Todo acontecimiento. Cualquier suceso que se da en la realidad es un hecho. Un hecho de tránsito. Es un hecho. Pero para que sea calificado como jurídico, que es lo que mencionábamos anteriormente, para que entre dentro en el mundo de lo jurídico, valga la redundancia, tiene que ser calificado como jurídico. Si no, no le interesa al derecho. No le interesa. Por supuesto, el derecho objetivo, es decir, las leyes, ¿verdad? Las leyes son las que le van a atribuir esa cualidad de generar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la muerte de una persona. Es un hecho. La muerte de una persona es un hecho. Pero el derecho objetivo lo califica como jurídico. ¿Ya? Los ejemplos que les mencionaba de la caída del árbol, ¿verdad? Bien. Entonces deben tener esa atribución de generar consecuencias jurídicas. Si no genera consecuencias jurídicas, no le interesa el derecho. Así de simple, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, iba a mencionar una cosa, pero mejor no la menciono. Por ejemplo, un rayo, ¿sí? Está lloviendo, hay un rayo. ¿Tendrá consecuencias jurídicas? En determinado momento puede tenerlas. Puede pasar. ¿Ya? Si cayó sobre una torre, por ejemplo, y no está funcionando el pararrayos y destruye esa propiedad. O cae sobre una persona, porque como hemos sabido, hay personas que han sido alcanzadas por un rayo, ¿verdad? Entonces ahí tiene consecuencias jurídicas. Veamos entonces que existen distintos hechos jurídicos. Mencionábamos los hechos jurídicos naturales. Y estos, su característica es de que
suceden sin que el humano intervenga, como un rayo, ¿verdad? ¿Interviene el ser humano ahí? No. Los hechos jurídicos voluntarios, ¿ya?, que suceden, por supuesto, con la voluntad e intervención humana, que sin embargo no quieran el resultado de su actuar. Estos pueden ser lícitos, tal el caso de los cuasicontratos, o pueden ser ilícitos, como sucede en los delitos o los cuasidelitos. Aunque, por supuesto, esto es materia penal, se refiere a ese fenómeno delictivo y se dice que hecho delictivo y no acto delictivo. Fíjense ustedes, no vamos a encontrar en el Código Penal actos delictivos, sino hecho delictivo, ¿no? Se dice hecho delictivo y no acto delictivo, porque a menos que se tenga la intencionalidad de causar un daño, ¿no? Pero eso es otra cosa, eso es materia penal, no vamos a ir para allá. Eso lo van a ver ustedes en derecho penal, o ya lo están viendo. Pues quien comete un ilícito penal no lo hace con la intención de soportar una consecuencia, o sea, no va pensando en hacer un daño y que lo van a castigar por ello, que le van a imponer una sanción, ¿no? Por eso es un hecho y no un acto, porque no tiene esa voluntad, a menos, como establece en los delitos, digamos, el famoso iter criminis, el camino del delito. Creo que ustedes ya llevaron derecho penal, el iter criminis, el camino del delito, desde que nace en la mente de la persona hasta su ejecución, ¿ya? Iter criminis. Pero son hechos delictivos, no actos delictivos. Bien. Nos quedan unos minutos para seguir exponiendo y luego voy a intervención a quienes han levantado la manita. Ahora vimos hechos jurídicos, ¿verdad? Ahora vemos hechos jurídicos involuntarios. Hechos jurídicos involuntarios, estos suceden sin la intervención de la persona, pero es quien soporta la consecuencia del hecho. Tal es el caso del daño o perjuicio que se causa por un ser moviente. Por ejemplo, una persona tiene ganado vacuno y se saltan la cerca, el potrero, y se van ingresan a un sembradío y destruyen ese sembradío. ¿Mm? Es un hecho jurídico involuntario. ¿Mm? Y el dueño va a tener que pagar esos daños y perjuicios. Debe responder por ellos. Según el artículo 1669. Vayamos a ese artículo, por favor. ¿Qué artículo? Disculpe. Está en la pantalla. Ya lo tengo listo. Bien, entonces, artículo 1669. Si hay en pantalla, lo estoy compartiendo. A veces no estoy viendo la pantalla, sino que estoy viendo mi código. Bien. Dueños de animales. El dueño o poseedor de un animal, o el que lo tenga a su cuidado, es responsable por los daños o perjuicios que cause, aun en el caso de que se le hubiere escapado o extraviado sin su culpa. O sea, tú que eres el propietario, ¿ya? Pero si el animal fuera provocado o sustraído por un tercero o hubiese mediado culpa del ofendido, la responsabilidad recaerá sobre este y no sobre aquellos. ¿Qué pasa cuando un animal agrede a una persona? Algunos perros, ¿verdad? ¿Ya? Y muerde a una persona y le causa lesiones, ¿ya? Ellos son responsables, ¿ya? Penal y civilmente, dependiendo, ¿ya?,
pero sobre todo civilmente. Deben pagar daños y perjuicios. Es que no fue mi culpa porque se salió de la casa, sí, pero es su responsabilidad. Y si es un animal que por su raza es agresivo, pues si lo va a llevar a la vía pública, llévelo con bozal y cadena. Pero no lo puede llevar con una cadenita, como a veces vemos en la vía pública, que van con un lazo, una cadenita ahí, y van sin bozal. Y además que lleven una bolsa también para, ya saben qué, ¿verdad? Está en la pantalla, por favor, ahí lo tienen en la presentación, está el artículo. Entonces, los dueños de animales son responsables. ¿Ya? Vean ustedes, muy importante esto. Si ustedes conocen derecho civil, ¿ya? No van a tener problemas con derecho penal, porque están entrelazados, están inmersos. De todo delito, ¿ya? Siempre va a haber daños y perjuicios. Y entonces nos vamos a derecho civil. Si ustedes conocen esto, ¿no? 1433, daños y perjuicios. 1434, veámonos ese artículo, por favor. En la próxima clase les voy a dar más participación para que puedan leer los artículos. 1433 y 1434. Hoy, porque quería avanzar un poquito, no les he dado intervención para que ustedes me apoyen con la lectura. Artículo 1433 y 1434. Daños y perjuicios. Nunca se les va a olvidar ese artículo. ¿Qué son daños y perjuicios? ¿Ya? Ahorita lo menciono a guisa de ejemplo, ¿va? Como estábamos relacionando con el artículo 1669, por eso lo menciono. En su momento vamos a llegar ahí, ¿ya? Y vamos a hacer algunas anotaciones. De nuestras clases siempre vamos a ir haciendo algunas anotaciones para que ustedes vayan conociendo su código. Como este estudio no es solo para ganar el curso, ¿verdad? Sino para aprender derecho civil, ¿verdad? Es decir, el derecho de obligaciones. Y más allá, cuando ustedes lleguen a su examen técnico profesional, se recordarán de su servidor. El licenciado Almino mencionaba esto. Ya, no se van a olvidar. Si ustedes van dejándose guiar, con mucho gusto les va a ir bien. Muy bien. Veamos entonces, vamos a continuar acá. Nos quedan, todavía estamos en tiempo. Bueno, unos 5 minutos más. Lo vamos a dejar ahí. Esto ya lo vamos a dejar ahí en el contrato. Hasta aquí nada más. Voy a dar intervención. Yo veo unas manos levantadas por ahí. Vamos a ver. Bien, dudas, comentarios. El tiempo se nos fue. Son las y 36. Adelante, Leonel. Sí, perdone, corríjame, por favor. Lo que nos indicó sobre los artículos son del 1251 al 1318, o escuché mal. ¿Cuándo le indiqué eso? ¿Ahorita? No, eso fue desde la clase anterior, para leer lo de los sobre lo que es el negocio jurídico. Mencionó el 1251 al 1318, y de hecho, pues yo eso escuché y eso fue lo que yo leí. Correcto. No sé si estoy mal. Sí, sí estamos bien, porque como si se da cuenta, hoy ya íbamos a entrar al contrato, ¿verdad? ¿Ya? Muchas gracias. Muy con bien. gusto. Gracias. Con gusto. Gracias. Sí, es importante que vayamos adelantando nuestras lecturas. No se vayan a confiar y solo los artículos que yo les indico. Ustedes vayan y hagan una lectura. Silencien su micrófono si no están en uso de la palabra, por favor. Y vayan avanzando con su lectura. Recuérdense que tenemos que llegar hasta el artículo 1600. Ahorita les voy a decir hasta qué artículo. Adelante, Carlos. Buenas noches, Lick. Fíjese que esto me creó una inquietud. Por ejemplo, cuando hablamos de el negocio jurídico y el acto jurídico, recuerdo que cuando uno va a presentar una
una nulidad, por ejemplo, de un documento para redarguirlo de nulidad, ¿va? Entonces no podría pedir uno solo la nulidad del instrumento público, sino también del negocio jurídico, Lick, porque son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? O sea, podría pensar que el acto jurídico podría ser el instrumento y el negocio jurídico, pues lo que se plasma dentro de él. ¿Estaré bien, Lick? Perdone. No, son dos conceptos diferentes. Fíjense, pues. Nulidad del instrumento público y nulidad del negocio jurídico. Son dos conceptos distintos. El decreto 314 establece cuáles son las formalidades, ¿ya?, que deben observarse. Artículo 13 y artículo 29 del decreto 314. ¿Ya? Formalidades en el protocolo y formalidades en los instrumentos públicos. Si falta uno de esas formalidades, puede darse la nulidad del instrumento público, ¿ya? Y si falta uno de los requisitos del negocio jurídico, puede darse la nulidad del negocio jurídico. O sea que no basta con pedir solo una nulidad. Eso es otra cosa. Ajá. Eso depende. Eso depende. Si ustedes quieren pedir la nulidad del instrumento público o la nulidad del negocio jurídico, en otras palabras, ¿verdad? Depende de dónde está el error, cuál es el problema, ¿verdad? Ok, gracias. No que haya que pedir ambos, con gusto. Vamos a ver, ¿alguien más? Muy bien. Bien, entonces, vamos a ver. Les decía que vamos a llegar hasta el 1670 y... En un segundo. En este curso debemos llegar hasta el artículo 1673. Entonces, vayan ustedes avanzando con la lectura. Una lectura rápida. Yo les he ido indicando algunos artículos porque son los que vamos a estar utilizando. No solo esos, por supuesto. Ustedes se dieron cuenta que no solo vimos del 1251 al 1318, sino que vimos mucho más. 1669 inclusive. Entonces, vayan ustedes avanzando con su lectura, ¿verdad? Bien. Lick, disculpe, ¿hasta qué artículo dijo que hay que leer? O sea, para ir avanzando. Hasta el 1673 es que tendríamos que llegar al finalizar nuestro curso. Muchas gracias, licenciado. Con gusto. Es decir, todo lo que corresponde a la primera parte de las obligaciones en general, que va del 1251 al 1673. Pero lectura rápida, no se detengan mucho, solo van leyendo para irse ubicando, ¿verdad? Y en el caso de los artículos que les voy indicando son los que vamos a ir revisando en nuestras clases. Entonces, la próxima clase, como vimos, nos corresponde el contrato, ¿verdad? Vamos a analizar el contrato, ¿ya? Y vamos a ir revisando poco a poco cada uno de los requisitos del negocio jurídico. Bien, entonces, vamos a ver. Adelante, Carlos. Lick, perdone, solo se me pasó el decreto que dijo del artículo 13 de las formalidades del contrato. Perdone, si me lo podría repetir. Formalidades del contrato. Sí, me habló del artículo 13 del decreto, pero no pude apuntar el decreto que me dijo. Es el código notariado. Ah, ok. Gracias, Lick. 13 y 29. Muy bien. Tampoco me sé de memoria todos los artículos de ustedes, pero hay unos que son básicos, hay que sabérselos. Bien, entonces vamos a ver 1318. Continuamos entonces para la próxima clase. Vamos de tarea les voy a dejar que me lean el título segundo. El título segundo va del 1319. Permítanme, vamos a ver. Vamos a ver. Denme un segundito. Bien, solo lectura del 1319 a 1442. Solo lectura general, por favor. No se vayan a detener mucho en eso. Solo leer, bueno, ¿qué vamos a subrayar ahí? En la próxima clase les voy a ir indicando que vamos a ir subrayando, ¿verdad? Pero principalmente vamos a ir colocando de qué artículo a qué artículo, ¿ya?, va este título.
Ya. Título segundo va del 1319 al 1442. Ustedes vayan revisándolo y lo van anotando aquí, así se les va a ir quedando. Muy bien, entonces vamos a formular un par de preguntas acá. Todavía nos quedan un par de minutos. Así tienen ustedes tiempo de ingresar a su otra clase. Por ahí otros compañeros pidieron ingresar a la clase y pues les di acceso. Cuando estaba exponiendo la clase, les di la oportunidad de que pudieran ingresar. Así que ustedes saben que por seguridad de todos no dejamos entrar a quienes no pertenecen a nuestra clase. Adelante, Gerson. Sí, disculpe, ¿me podría repetir? Yo esto de lo del negocio jurídico está el artículo 251 ¿a cuál dijo? 1251 al 1673. 1673. Sí. No, pero eso es para leer. Pero lo que había, la pregunta que había formulado el compañero que dijo que era del negocio jurídico, que la lectura del 1251 al 1318. Muchas gracias. Ok. Y del 1319 vamos a leer hasta el 1442. Esa sería la tarea para la siguiente clase. De estas lecturas que ustedes hacen, yo voy a extraer algunos cuestionarios. ¿Ya? Hoy, por ejemplo, formulé algunas preguntas. No sé si ustedes los captaron o no. Formulé preguntas. ¿Ya? Y entonces, en el libro que les compartí, me dicen si ya pudieron acceder a él. Y les voy a formular algunas preguntas. ¿Ya? Bueno, ahorita voy a preguntarle a... Vamos a ver. Bueno, después de terminar la clase voy a compartir el listado para que ustedes vean su clave. Déjenme compartir esta pantalla. Denme un segundito, voy a ver si puedo compartirlo acá y vamos a ir dando por terminada la clase. Si no se van a aburrir ustedes de solo derecho civil. Listado de alumnos. Fíjense pues. Por ejemplo, aquí tenemos clave 60, por ejemplo, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, Ahí sí, está. licenciado. Sí, Muy licenciado. bien, ahí está la clave. Clave 60, por ejemplo. Entonces yo mencionaré, por favor, el compañero clave 60, para no estar mencionando todo el nombre. Entonces ya sabe. Ya. Y sabremos si está en clase o no está en clase. Yo vengo y voy a tomar nota de su participación en clase. Ahí poco a poco se va quedando uno quiénes son los que participan en clase. Ojalá todos, ¿verdad? Pero poco a poco. Bien, entonces veamos. Este listado se lo voy a compartir ahí en el WhatsApp para que ustedes lo tengan. Vamos a preguntarle al compañero clave 60. Vamos a ver. Primero que me diga si está presente. Si no está presente, le damos la oportunidad a otro. ¿Qué tal, Lick? Buena tarde. Muy bien. ¿Podría indicarnos qué es una condición indivisible? No sé, Lick, la verdad no sé. Muy bien. Vamos a preguntarle al compañero de la clave 73, Oscar David. Otra pregunta. Anótenla, por favor, compañeros. Se las pregunta al compañero, pero ustedes tienen que anotarlo y la van a responder todos. Lo van a sumar a los cuestionarios que estamos poniendo ahí. Esto también va a formar parte de nuestro banco de preguntas. El compañero clave 73 estará presente. ¿No? Bien. Muy bien, entonces, por favor, agregar al cuestionario qué es cómo opera la condición resolutoria. ¿Cómo opera la condición resolutoria? Esas son las preguntas que formulé el día de hoy, aparte de las anteriores. Bien. Perdón, licenciado, ¿cómo opera la qué dijo? Condición resolutoria. Muchas gracias. Con gusto. Disculpe, muy buenas noches, licenciado. Estas dos preguntas las tenemos que enviar o
Sí, eso dije, hay que agregar al cuestionario que van a responder. Adelante, Iris. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Por ejemplo, en el artículo 1278 dice que la conducción resolutoria expresa y opera de pleno derecho. Ahí solo escribimos la respuesta o nos extendemos o la explicamos de alguna manera. Bien, yo creo que la pregunta está clara, ¿verdad? Y la respuesta también, ¿verdad? Entonces, no hay más que explicar ahí. Si damos la respuesta aquí, entonces ya no lo van a estudiar los compañeros. Muy bien. Les agradezco entonces el favor de su atención. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.